¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de encontrarnos y de escuchar voces de protagonistas correntinos en el ámbito de la cultura, del turismo, de la industria, del trabajo. Y en este caso estamos en este lugar maravilloso que es la Alondra Casa de Huéspedes, un lugar de correntinos y para quienes nos visitan y tienen la oportunidad de compartir un lindo momento como el que nosotros vamos a compartir a continuación. Y vamos a hablar con una correntina que se crió muy chica en Esquina, Corrientes, pero que vino a Corrientes, siguió capacitándose después del secundario, en la universidad también, con capacitaciones en el mundo, y su dedicación al estudio fue variando también, y su servicio al otro también, desde la cultura, desde la idiosincrasia y desde la comida. Así que voy a contarles un poquito más. Ella es una voz que rescata los saberes más antiguos del humedal, poniendo un pie en una cocina que es identidad, memoria y territorio. Es ingeniera agrónoma graduada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la querida Universidad Nacional del Nordeste, pero además tiene una maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja dentro del área de planificación de lo que hoy es el INTA Corrientes y es formadora de la Red Cocineros de Liberá, que agrupa a más de 100 cocineros populares y emprendimientos rurales. Como escritora, su tarea incluye la edición y cuidado del legado de Aurelio Esquinini Cascase, plasmando en el libro Cocina Correntina, donde compila más de 60 recetas tradicionales, rituales y relatos culturales de Liberá y de los territorios correntinos. También es coautora de La Cocina de Liberá, libro que tengo en mano para poder presentar a Estefanía Cutro. Estefanía, bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Qué presentación! Con gusto, un poquito de resumen de una gran carrera, de una capacitación dedicada al servicio de los demás. Bueno, cumplí 52 años. Pero mira, qué espléndida que estás, qué espléndida. Tiene que ver más con la edad, haber hecho... No, hay muchos de 50 que tal vez no pueden contarnos tanto, por eso queremos escuchar tu voz. Esa voz que pasó de ser ingeniera agrónoma en total contacto con la naturaleza, pero desde un lugar tal vez, lo pensamos, un poco más estructurado, a que este contacto con la naturaleza se ponga en relación a la cultura, a la idiosincrasia, a las costumbres y a la comida. ¿Cómo fue ese proceso? Yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en el INTA. Sí. Yo siempre tuve la idea que en algún momento cuando ingresé a la facultad, no sé, viste, cuando ingresás a la facultad que haces una recorrida por todas las cátedras, nos vamos a la cátedra de economía y el ingeniero Silva dice: ustedes van a ser los responsables de alimentar al mundo. Y a mí eso me... Fuerte. Claro, a mí eso me hizo ruido y me quedó como siempre en la cabeza que... excepto, ¿no?, que uno trabajara en la producción de fibra, en algodón, o la producción ovina con destino a lana, el trabajo de aquellos que nos dedicamos de alguna manera a trabajar la tierra, a la producción, termina en un plato de comida. Y de la forma de que eso se muestre, también dignifica el trabajo de el que hace, ¿no? El de que hace esas cosas. Pensar en la cadena productiva, porque a veces nos imaginamos al ingeniero agrónomo adentro de la cocina y sin embargo está totalmente conectado. Y claro, y también, viste, a pensar en variables como toneladas, como rendimiento en kilos, y a veces uno puede percibir mayor valor produciendo un alimento diferenciado. Bueno, eso es económicamente hablando. Y de ahí uno va tomando otras dimensiones como somos lo que comemos, ¿no? Hay una frase que usan los mexicanos, ¿viste? Si somos lo que comemos, México es maíz, ¿no? Lo que comemos también nos identifica, y lo que comemos tiene que ver con lo que se produce, lo que se produce localmente o cercanamente, y en cuanto
sigamos consumiendo, sigamos cuidando ese patrimonio alimentario, también se conservan fuentes de trabajo. Hay como una idea de que hoy, en estos días, consumimos mayor variedad de alimentos, y es al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque vamos consumiendo mucho de determinadas especies, mucho pollo, mucha carne. O sea, hoy más que nunca en la historia de la humanidad se ha consumido tanta carne de pollo como ahora. Es un fenómeno en el mundo, tiene que ver con acelerar procesos, no me quiero poner muy tecnócrata, acelerar. Hoy un pollo vive 35 días, ¿no? Entonces tiene una genética, una capacidad de conversión que hace que sea una carne más económica y compita con carnes que llevan mucho más tiempo, ¿no? Es bastante técnico, pero bueno, comemos. Entendemos, así no claro. Es lo mismo, ¿no? El tiempo y la inversión en una vaca que el tiempo y la inversión en un pollo. En un pollo, en un pez, la mayor conversión son los peces de piscifactoría. Ahora, bueno, en eso me fui involucrando, me involucré. Primero trabajé desde el INTA en un proyecto que era la identificación geográfica del cordero mesopotámico, un sello que no se pudo obtener, pero sí nos sirvió a todos los que trabajamos en ese proyecto a empezar a ver las cosas en otra óptica. Armamos un proyecto que al final quedó ahí con el arroz fortuna. El arroz fortuna es una variedad que está conservada, que esa semilla la conserva el INTA y la multiplica y la comercializa en ese arroz que hoy está, viste, generalmente está muy asociado al arroz con pollo, que es una comida, yo a mí me gusta decir que es la comida tradicional de Corrientes Capital y alrededores. Un arroz de un largo ancho, y bueno, de ahí como empecé a encontrarle una vuelta y me engancho en el 2017 con esto de Liberá, ¿no? Que se estaba promocionando turísticamente. La conozco a Gisela Medina, que es la coautora del libro. Gisela en ese momento estaba en Burguyá, sigue estando en Burguyá, tenía un comedor y la conozco. Ella estaba en la Plaza de Concepción haciendo un quibebe para un servicio y a mí me parecía como una locura un servicio de catering, de comida para un montón de gente y que se sirva quibebe, una comida que yo la tenía muy asociada a las casas, ¿no? Claro. Y bueno, en ese primer proyecto, estaba Javier Kutel, estaba Aira Astorza, y la idea era trabajar en la valorización de la comida local. Lo que buscábamos era que, como empezaba esto, el Liberá empezaba a crecer, a ser observado, que no viniera un cocinero de Buenos Aires, un cocinero de Corrientes Capital, y sea como el cocinero de Liberá, que el cocinero poner en valor el cocinero que ya estaba en el Liberá y que hablaba de Liberá y que cocinaba con las cosas que eran relacionadas a Liberá también, claro, ¿no? Naturalmente. Y lo que esperábamos en ese momento era que hubiera una oferta de cocina local, porque hasta ese momento había hamburguesa, había pizza, había milanesa, esa comida de minuta. Sí, la comida rápida. Claro. A ver, no estábamos haciendo, yo siempre, Lisa, hablamos, no descubrimos la pólvora, ni hicimos ningún proceso que no haya pasado en el mundo. Le pasó a México, le pasa a Perú, le pasa a otros países que empezaron a valorizar su cocina. La cocina local, la cocina tradicional, autóctona, podemos ponerle varios sinónimos, básicamente una comida de pobre. Entonces, la clase baja, la clase trabajadora tenía una comida y la clase media alta tenía una comida más afrancesada, ¿no? Y medio que estaban seteados a que yo no te voy a invitar a mi casa
y te voy a invitar a comer un guiso. Claro, una virtud. Era como que había algo mejor que otra cosa, digamos. Claro, hay como había un pudor en mostrar. En lo diario también, ¿no? En algo que pierde valor por ser lo del día a día también. Por ser lo del día a día. Por ser lo común, entre comillas. Pero no es algo que haya pasado acá solamente. Pasó en varios lugares. Bueno, y ahí fue muy importante la mirada de la búsqueda de bibliografía. Maggie Choquevilca, una ingeniera agrónoma, una colega mía que trabaja en la valorización de la cocina en Jujuy, en la cocina del NOA, muy vinculada al Perú, muy vinculada a Bolivia, muy vinculada a México. México logró que su cocina sea considerada patrimonio inmaterial, ¿no? Algo lo que hemos logrado acá con el chamamé, lograron ellos, para lo cual tuvieron todo un proceso. Entonces, bueno, que es parecido a lo que estamos recorriendo nosotros. Estefanía, antes de continuar y adentrarnos puntualmente también con el libro que la gente puede conseguir, aprovechar, conocer y disfrutar, vamos a hacer una tanda cortita. Hacemos una tanda y a la vuelta seguimos hablando de Cocineros de Liberá, de cómo nace esta red de cocineros de Liberá y cómo llega hoy a mis manos la cocina de Liberá, que también puede estar en casa. Este libro que Estefanía y Gisela recopilaron no es solamente un recetario, es una geografía viva, un mapa que no se guía por líneas punteadas ni fronteras políticas, sino por ríos, estaciones, plantas y fuegos. Por eso está dividido siguiendo estaciones. El litoral es una zona fértil, cambiante, con fruta, con verdura, con mandioca y maíz, con ganadería y pesca, con sus fiestas, su canto y su baile. Es el libro La cocina de Liberá, que hoy en este especial de Por la Ciudad estamos caminando juntas con Estefanía Cutro, que es una de sus autoras, junto con Gisela Medina. Tiene el prólogo de Narda Lépez y brindamos el contexto de cómo esta correntina, ingeniera agrónoma, apasionada por lo nuestro, pone en valor lo nuestro de la mano de la cocina y el alimento. Estefanía, caminábamos hacia el libro cuando me contabas un poco de la formación, primero de la red Cocineros de Liberá y esta gran puesta en valor. Bueno, hay un libro anterior, La cocina correntina, de Aurelio Schinini, que publicó Moglia, están en Moglia. Aurelio fue un botánico muy importante, miembro del él era personal del IBON, el Instituto Botánico del Nordeste. Cuando los botánicos, él fue uno de los autores de la flora de Liberá. Cuando sale de colección a buscar plantas que no fueron clasificadas, bueno, Aurelio se adentraba, ¿no?, a conocer la comida del lugareño. Él comía la comida del estanciero y también iba a la cocina de la peonada. Yo me reencuentro con Aurelio poquito antes de que se enferme, y Aurelio tenía un recetario y Aurelio quería tener su libro, y Aurelio tenía un montón de apuntes y nos juntábamos a escribir. Se enfermó, dejó este plano y a mí me quedó eso. Y bueno, me quedó eso, un grupo de amigos, porque era como su familia, porque él le decía a todo el mundo que con Estefanía estoy haciendo el libro. Pensaba, sí, ¿no? Hacer un libro para mí era una cosa muy, muy, muy lejana, no estaba en mis planes. Y los amigos de él y del grupo, que en gran parte habían sido mis profesores de la facultad, porque me decía, che, Estefanía, ¿y para cuándo el libro? ¿Y el libro? ¿Y el libro? Claro, como que... Bueno, ahí se cruza María de Micheli, que es la editora, y me ayudó a encontrarle la vuelta a ensamblar. Fui con esa propuesta a Leo Moglia, que para mí es una de las personas que más hace por la cultura de esta ciudad, y muy generoso. Cuando voy con esto, le digo, mirá, vamos a hacerlo, y aparte la vamos a pegar. Bueno, toda la feria del libro es el libro más vendido. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Sí, bueno, era todo un equipo, ¿no? Bueno, y claro, ahí ya yo porque había algunas recetas, y ahí ya había trabajado con Gisela para, fíjate la receta esta, si está bien, qué te parece, cómo estamos. Y también
me servían, por ejemplo, en ese libro que tenía un capítulo de dulcería, los dulces, que es como los postres nuestros pasan por los dulces, sí, por las frutas en almíbar, ¿no? Con el dulce en almíbar, es química pura, ¿no? Entonces, bueno, y ahí yo empecé a trabajar ya con las dulceras. Che, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo estamos en esto? Bueno, y después otra cosa que nos empezaba a pasar era, nos invitaban a dar alguna charla, me llamaban compañeros de trabajo de todo el país, bueno, de todo el país, de algunos lugares. ¿Cómo hicieron ustedes los de cocineros? Esto que me estás preguntando, ¿cómo fue esa construcción? Porque en ese momento que te estaba contando anteriormente, nosotros no nos imaginábamos que íbamos a terminar siendo la primera red de cocineros populares, que iban a estar en la Feria Masticar, que iban a estar en Cocineros Argentinos, que no sé, hicimos... El trascender que han tenido, ¿sí? Todo eso no nos imaginábamos, entonces era necesario escribirlo porque yo tengo la expectativa de que las cocinas argentinas, no sé, la santafesina, la entrerriana, también esa gente empiece a tomar un valor, esas cocinas empiecen a tomar un valor. Y bueno, yo te muestro cómo hice, por ahí te puede pasar lo mismo desde el carnaval, a ver cómo hicieron los libreños para tal. Y aquello que queda plasmado es lo que uno se puede inspirar, más allá que hoy hay mucho audiovisual y cosas que podemos conectar. Creo que el libro es esa inspiración para siempre, que abre cabezas. Entonces, bueno, aparece Gabriela Bizarro y Gaby me dice, vamos a hacerlo desde la UNE, metele. Entonces, bueno, lo que terminó resultando es un libro que está dividido en dos partes. Una parte cuenta del proyecto. Ajá. Y la otra parte tomé una idea de Aurelio, mi maestro, que para mí fue como el que me inspiró y el que me... Además, él dijo para escribir el libro, porque si no era por él... No, él te dijo, vamos a escribir libros. Claro, Carlos Lescano me decía, él te eligió a vos tenés que honrar su palabra. Y él tenía la idea de un calendario circular con estaciones del año, que cada estación está marcada por un producto, por unas determinadas festividades religiosas y por una cocina. El verano es el maíz, es la Navidad, es el chipaguazú. Entonces así va dando vuelta, ¿no? El otoño es la mandioca, la Semana Santa, el chipá. El invierno, el fuego, las carneadas, bueno, la carne. La primavera, flores, frutas, los dulces base a fruta. Entonces, bueno, bajo ese diagrama están las recetas. A ver, un libro de cocina tiene que tener recetas, ¿no? Si no, no es un libro de cocina. Pero una receta es un listado de ingredientes y una forma, un procedimiento. Ahora, acá fuimos por más, fuimos por la historia de la persona, del dueño, de la dueña de la receta, en qué momento lo hacen. Entonces, bueno, fue un libro que llevó tiempo porque usamos mucha tecnología, mucho audio de WhatsApp, muchas fotos de cómo para contar el testimonial, claro, de la señora con la receta en el interior. A veces uno no podía ir hasta allá, hasta Concepción, y lo hacían con la comunicación. Entonces, bueno, hay 24 autores. En realidad, Gisela y yo lo que hicimos fue copilar. Yo copilé, Gisela corroboró las recetas, pero los autores son esos 20. Es un equipo. Somos equipo. Somos un equipo. Esa foto también fue bastante innovador y jugado. Estamos acostumbrados a libros de cocina, como esos libros, ¿no? Que por ahí tenés acá, como cosas grandes, con mucha foto. Mucho encuadernamiento. Lo que buscamos, y también lo que busca Eudene, es un libro económico para que pueda tener la mayor llegada posible. Cercano. ¿Cómo lo consigue la gente? Está en Eudene, está en capítulo 1. Genial. En Corrientes hay una librería en Resistencia y bueno, también Cocineros de Liberá tiene una actividad bastante fuerte en redes gracias a
a Natacha Espinosa, que es la CM, y la gente también se comunica ahí y ahí pueden pedirlo a través reorientamos. De Cocineros de Liberá. Bueno, Estefanía, nosotros agradecerte que te dediques a hablar y hacer y crear por y para Corrientes y de Corrientes para el mundo. Así que realmente para nosotros lo que has hecho es importante. Es algo que es como un concepto que quiero... Corrientes es una provincia, vos sabés, porque recorriste mucho, muy diversa y tiene paisajes y producciones diversas. La cocina de Correntina no es una sola, son varias cocinas. Este libro es de la cocina de esa zona, de esta zona. Así como... Bueno, yo tengo algo personal, ¿no? Cuando dicen la cocina argentina y muestran una tira asada, una empanada, y pienso en la cantidad, en la inmensidad de cosas que quedan afuera, simplificar, y se habla de las cocinas argentinas, también están las cocinas de Correntina. Por ejemplo, en este libro no está el arroz, que es un producto trascendental para la provincia, pero que tiene mucho que ver más con la parte de capital y alrededores. Claro, y Riachuelo tampoco tiene pescado, tampoco hay pescado. Con el Paraná Norte, nosotros vamos al mapita, ¿no? Y nos encontramos regionalmente con ese Paraná Norte. Seguramente la zona del río Uruguay. La zona costera, la zona de Tierra Colorada, tiene otra forma, tiene un guiso, el guiso tropero, que hasta tiene su fiesta. Vamos por más libros, ¿no? Ya te estamos comprometiendo por más libros. Me hace así el corazón la torta Carasucia Esquina. De Esquina, que es capital de la Carasucia. Que es un producto único en el país y muy popular. No hay panadería de esquina que no tenga torta Carasucia. Ahora, es solo una esquina. Es así, es ese sello correntino. Estefi, gracias de nuevo, gracias por compartirte con nosotros, gracias por el libro, porque está especialmente para mí, ¿no? Claro. Especialmente dedicado, estaba por allí, a ver si lo vamos a compartir ahora en las imágenes para Vir, siempre cariñosa y respetuosa de saberes populares y de la tierra. Gracias, gracias, de corazón. Así que a leer y a cocinar ahora. A leer, aprender y cocinar. Gracias, Estefanía, nuevamente. Y gracias a ustedes por acompañarnos todas las semanas, siendo parte de estas voces correntinas a través de Por la Ciudad. Muchas gracias.